Eso ocurrió en Chacao anoche, en Caracas. Es parte de lo que significa esta batalla que se está dando contra un régimen que, como ustedes saben, hoy dio ese paso de bloquearle el camino a María Corina Machado rumbo a la Asamblea Nacional. Le digo bienvenida a Yoslyn Sánchez, directiva del movimiento Voluntad Popular. Gracias por acompañarnos, muy amable. Y María Elena, quería preguntarle por qué no tuvimos oportunidad en el primer segmento. Primero, pasó una cosa muy interesante. Alguien le dijo hoy, antes de empezar el programa, ¿todo bien? Y uno automáticamente, ¿verdad?, responde sí, y de inmediato como que le dio esta frustración haber respondido eso. Culpa, porque esta situación tan grave que tiene Venezuela hace que a uno hasta las muletillas le duelan. Una muletilla cotidiana, ¿cómo estás? Bien. Y a los 3 segundos tú dices, no, no estoy bien. Estoy aquí, de hecho, no estoy bien. Soy un paria dentro de mi país, soy un periodista sin trabajo por oponerse a entregar unos principios de ejercicio profesional, y eso todo el mundo sabe que tiene que ver con los ejemplos que a diario está dando Venezuela de autoritarismo, de falta de democracia. La democracia no es solamente votos, tú lo sabes, Pedro. Un régimen es legítimo cuando lo eligen los votantes, pero también es legítimo cuando su desempeño honra la Constitución y las leyes, y eso no es lo que vemos en Venezuela. ¿Tu olfato apunta a que el próximo paso sea que traten de arrestar a María Corina Machado? Hace mucho tiempo que mi olfato y el de muchos en Venezuela perdió la brújula, porque estamos ante un gobierno sin límites en su ejercicio abusivo de poder, estamos ante una irracionalidad absoluta y es difícil, yo diría que no. Pero es que todo puede pasar, Pedro. Estamos ante una anarquía generalizada, ante la barbarie en el ejercicio del poder y ante un gobierno que no tiene límites y que cada vez pone más claro cuál es su objetivo. Su objetivo es mantenerse en el poder, cueste lo que cueste. Yoslyn, el titular de vuestro movimiento está en este momento cumpliendo, desgraciadamente, prisión en un acto que ha sido muy aplaudido por el valor que representa y es discutido en términos de ¿es lo mejor que se podía hacer o era mejor que tratara de dar la batalla de alguna manera, aunque fuera en la clandestinidad? ¿Se cuestionan eso o hay tranquilidad dentro del movimiento que era lo mejor que se podía hacer? Voluntad Popular es un movimiento que nació en la calle. Y esto en un escenario que estaba planteado. Los dirigentes políticos pues tenemos estrategias a largo, a corto y mediano plazo. Y esto es un gobierno que evidentemente veníamos midiendo en la calle nuestras estrategias. Evidentemente sabíamos que podíamos estar al filo de lo que está pasando hoy. No solamente Leopoldo López está preso, tenemos un alcalde preso que también, como María Corina Machado, fue electo popularmente con el 75% de la votación. Está preso también, está preso otro alcalde. Tenemos 2 dirigentes en clandestinidad. Es decir, es una persecución a la disidencia, es una persecución a quienes hemos recorrido el país muchísimas veces, Pedro, y eso es lo que al gobierno le duele, que nos abrieron las puertas, no solamente la gente de oposición, a nosotros nos abrieron las puertas la gente del chavismo, la gente que no estaba contenta con cómo se están llevando las cosas actualmente. Esa gente no nos abrió solamente las puertas, nos abrió sus corazones, nos decía no estamos de acuerdo con el rumbo que está llevando el país, apreciamos la revolución, pero no estamos de acuerdo con no tener comida, es imposible que tú puedas estar de acuerdo con un gobierno que permite que a la gente la maten como animales. Evidentemente la gente rechaza eso. El venezolano no es un ser violento, el venezolano es un ser de paz, de trabajo, y trabajo no hay. Estamos enfrentando una crisis económica. El gobierno este mes sabe que le viene una
crisis económica terrible. Por eso, evidentemente, viene acelerando el proceso, porque lo que estamos enfrentando en el mes de abril, económicamente hablando, va a ser muy fuerte. Es decir, nosotros sabemos que somos un movimiento preparado para la resistencia y por eso estamos de pie dando la lucha. Mientras tanto, pese a que prácticamente todos los gobiernos del mundo se hacen los distraídos y mantienen un silencio lamentable, triste, condenable, una organización con mucho prestigio como Amnistía Internacional formalmente está denunciando la práctica de tortura por parte del régimen venezolano. Esto surgió en las últimas horas desde Madrid. El informe de Amnistía Internacional recoge denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, incluido uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, violaciones al debido proceso de algunos manifestantes y decenas de denuncias que hemos recibido sobre torturas y malos tratos de los detenidos. La tortura la hemos reflejado aquí en una cantidad de denuncias de gente que fue torturada. Hablamos aquí con ese estudiante que tuvo el valor de reconocer que básicamente lo violaron con el caño de un fusil, pero a la cantidad de gente que le han pegado, a la cantidad de gente que la han tenido en condiciones absolutamente inaceptables, en cárceles, en lugares aunque sea temporales de detención, habla de cómo puede ser, y me parece, y te pido a ti, María Elena, que me digas qué piensas, que tantos gobiernos que apuesto lo que ustedes me pidan, si alguien en un régimen de derecha estuviera haciendo estas cosas, serían condenados por un coro internacional. Yo creo que el caso venezolano está poniendo a la luz de la comunidad internacional las miserias de muchos países o de muchos dirigentes, al menos, para no condenar a los pueblos, claro, que son quienes lo eligen, paradojas de la vida, pero después se pueden convertir en alguna otra cosa. El caso venezolano está poniendo de manifiesto las miserias del ejercicio de la política, los intereses económicos privando sobre los derechos humanos. Es aberrante haber visto una cumbre de UNASUR en Cuba, una cumbre de una organización cuyo postulado fundamental es el derecho a las libertades democráticas, teniendo como sede a la primera dictadura del continente, porque lamentablemente Venezuela es el brazo izquierdo de Cuba en este momento. En este momento la situación es así. Entonces yo sí creo que el caso venezolano, no sé, Pedro, mi olfato no me dice cuánto va a durar. Sí me dice que esto es un punto de no retorno en la situación venezolana. No sé cuánto, meses, días, pero cuando la situación venezolana se dilucide, aquí habrá muchas cuentas que rendir. Muchos países tendrán también que evaluarse, incluidas organizaciones internacionales, foros de cooperación económica, foros de discusión política. Esta crisis en Venezuela está dejando al desnudo la necesidad de sincerar políticamente el continente y de retomar lo fundamental, que son las leyes y el respeto a los derechos humanos. Paralelamente, y este es el tipo de cosa que indigna más todavía en el marco de circunstancias que tengan en cuenta, incluyen estudiantes que fueron ejecutados en la calle con balazos en la cabeza. Venezolana de Televisión cree que es gracioso burlarse de muchos de estos estudiantes. Ahora entrevistaremos a los estudiantes de la Universidad Nacional de Formación Fascista. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Me podría decir su nombre, por favor? Clementina Pérez, pero me puedes decir Clemen. Ok, Clementina. Clementina, ¿por qué está protestando el día de hoy? Bueno, o sea, ¿cómo es posible que gane más un obrero que un profesor? O sea, se supone que nosotros estamos estudiando 5 años para ganar demasiado. ¿Sí? ¡No hay gasolina! ¡No hay gasolina! Brian, ¿tú qué puedes decirnos acerca de la situación de la protesta multitudinaria en la cual todas y todos participan el día de hoy? Bueno, lo que está pasando es que los profesores no tienen que comer. Andan en sus carros y no consiguen harina, pan. Yo debería, no sé, me pregunto si algún día el gobierno va a entender eso. Porque, ¿sabes qué es chimbo? ¿Sabes qué es chimbo? Que, no sé, que tú vayas por la Quinta Avenida y te encuentres a un vago en la calle. Eso es horrible. A mí me parece de lo último. Por favor. Dios permita que tengan insomnio en algún momento en la memoria de la gente que murió protestando.
en la memoria de gente que se llevó balazos en la nuca, porque hay que ser bastante malnacido. Esa niña que está ahí de reporterita, más le vale que tenga la oportunidad en algún momento de reconciliarse con la moral, con la ética, porque da asco ese tipo de situación. Jocelyn, ¿qué piensas? Que esto es un gobierno que no valora la vida. Evidentemente en un país donde en los últimos años vemos centenares de gente, o sea, tenemos más muertos que en guerras, evidentemente es un gobierno que no valora, por eso vemos estas escenas. Hay gente que avala la violencia, es una gente que se llegó con violencia y se refuerza en la violencia. Es decir, por eso nosotros somos un movimiento de paz, somos un movimiento que vamos a seguir resistiendo en las calles, en nombre de los que cayeron en las protestas y en nombre de muchísimos jóvenes, Pedro, que han caído en manos de la delincuencia. Eso no lo podemos olvidar. Claro. Es un problema grave en nuestro país. La mayoría de nuestros muchachos se han ido del país, muchos de nuestros muchachos han caído en manos de un secuestrador, por unos zapatos, por un reloj. Esa es una sociedad que nosotros no estamos dispuestos que siga. Por eso es que hoy la gente le da un stop a este gobierno que perdió la calle y sabe que le están llegando sus días. Estamos conversando con Jocelyn Sánchez y ahora vamos a escuchar a alguien que tiene un nombre muy parecido, pero que es cubana, que es comunicadora, que es disidente, que se llama Joanny Sánchez. Y Joanny Sánchez dijo algo que puede poner a temblar a muchos. Tengo noticias por varias fuentes que militan en el Partido Comunista, que ya en los núcleos del Partido Comunista se empieza a hablar del asunto como una posible pérdida por parte de Maduro. La gente asocia a una pérdida de poder de Maduro a un regreso de los años maduros del periodo especial. La rebeldía sigue expresándose en escapar. Le quiero agradecer profundamente a nuestras invitadas y este es un capítulo de muchos. Hemos cubierto y seguiremos dando información sobre esto día a día, así que están convocadas para los próximos, pero muy amables por acompañarme. Gracias, Pedro, y gracias por estos espacios vitales para Venezuela en este momento. Un gran gusto. Muchas gracias también.